Buenas tardes, Martín. Le voy a hablar sobre las funciones químicas y cómo se formulan. Voy a empezar con óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Los óxidos metálicos se forman por un metal más oxígeno y los no metálicos por un no metal más un oxígeno. Bueno, primero por sistemática, que sería prefijo cantidad más óxido más D más prefijo cantidad si es del metal o no metal y más el nombre del elemento. También por stock, que sería óxido más D más el nombre del elemento y más la valencia en números romanos. Y en tradicional, que sería óxido más prefijo, si es que este aplica, más el nombre del elemento y más el sufijo. Bueno, un ejemplo sería el monóxido de bario, que en sí ya está llamado así por sistemática. Por stock sería óxido de bario 2 y por tradicional sería óxido bárico. Bueno, ahora voy a hablar de los hidróxidos. Bueno, su estructura es un metal más OH y su número de oxidación es -1. Bueno, por sistemática sería prefijo más cantidad más hidróxido más D más prefijo la cantidad de metal y más el nombre del elemento. Por stock sería hidróxido más D más nombre del elemento y más el número en romanos de las valencias. Y en tradicional sería hidróxido más el prefijo si es que este aplica, más el nombre del elemento y más el sufijo. Bueno, un ejemplo sería el dihidróxido de hierro, que en sí así ya está llamado por sistemática. Por stock sería hidróxido de hierro 2 y por tradicional sería hidróxido férrico. Bueno, ahora vamos a hablar de los hidruros metálicos. Bueno, su estructura, como está aquí, es un metal más hidrógeno y la valencia del hidrógeno es -1. Bueno, para llamarlo por sistemática sería el prefijo más hidruro más D más prefijo cantidad y más el nombre del elemento. Por stock sería hidruro más D más el nombre del elemento y más la valencia en números romanos. Y asimismo la tradicional sería hidruro más prefijo si es que este aplica, más el nombre del elemento y más el sufijo. Bueno, un ejemplo sería el monohidruro de sodio, que así ya está llamado por sistemática. Por stock sería hidruro de sodio y por tradicional sería hidruro sódico. Ahora vamos a hablar de los hidruros no metálicos. Su estructura es un metal un no metal más el hidrógeno y su número de oxidación es +1. Bueno, para llamarlo por sistemática sería el prefijo cantidad más hidruro más D más el prefijo de cantidad y más el nombre del elemento. Para llamarlo por stock sería hidruro más D más el nombre del elemento más el número de valencias en romanos, de la valencia en romanos. Y en tradicional sería, bueno, tiene sus nombres propios. Bueno, un ejemplo de esto sería el trihidruro de nitrógeno, que así ya está llamado por sistemática. Por stock sería hidruro de nitrógeno 3, hidruro de nitrógeno 3, y en tradicional sería el amoníaco. Ahora vamos a hablar de los ácidos hidrácidos, y bueno, su estructura es un no metal más hidrógeno. Bueno, para llamarlo por sistemática sería ácido más el nombre del metal, más sufijo y más hídrido. 3. Bueno, por otro lado, para llamarla por stock sería ácido de el nombre del elemento más el estado. Y en tradicional sería el prefijo hidruro de, el prefijo y de hidrógeno. 3. Bueno, un ejemplo de esto sería el sulfuro de dihidrógeno, que así es llamado por sistemática. Por stock sería sulfuro de hidrógeno y por tradicional sería ácido sulfídrico. 3. Bueno, ahora vamos a hablar de los ácidos oxácidos, que son el hidrógeno más un no metal más oxígeno. Bueno, para llamarlo por sistemática sería ácido más el nombre del no metal más el prefijo. En stock sería el prefijo oxo más el nombre del no metal por átomos y el número de valencia en números romanos más de hidrógeno. El tradicional sería el prefijo oxo más el nombre del no metal más el número atómico más de prefijo hidrógeno. Bueno, un ejemplo de esto sería el trioxonitrato de hidrógeno, que bueno, así es llamado por sistemática. En stock sería trioxonitrito 5 de hidrógeno y por tradicional es ácido nítrico. Bueno, eso fue todo de cómo se formulan las funciones químicas. Gracias, Martín.